Hace aproximadamente 20 años, en el 2001, pues empezamos a pastorear en una iglesia donde fuimos enviados, pero realmente todo empezó mucho antes. Simplemente fue la culminación, el inicio en el mayo del 2001. Empezamos a pastorear una iglesia sin ninguna experiencia, tengo que decirlo, pero fue con el llamado del Señor, gracias a Dios. Pasamos un tiempo ahí en la Ley 57, en un pequeño local donde pues realmente cabíamos muy pocas personas, pero gracias a Dios el Señor se empezó a manifestar rápidamente en las primeras reuniones. En los inicios de nuestro pastorado, que el Señor nos envió por la gracia que nos dio, ¿verdad?, de servirle y de amarle desde el principio, pues fuimos enviados por varias palabras proféticas que el Señor nos dio, ¿verdad?, de que íbamos a ser enviados. Varios profetas, ¿verdad?, se dirigieron a nosotros así de una manera sorpresiva, ¿verdad?, en la congregación donde estábamos de recién casados, y pues efectivamente Dios cumplió su palabra. La última palabra profética yo la recuerdo tan claro y que me dejó muy grabado en el corazón, que dijo el Señor que así como fueron años, después fueron meses, y ahora faltan días, dijo el Señor, para el día de su lanzamiento. Bueno, pues recuerdo en los inicios de esta iglesia, de esta congregación, en lo que es la Ley 57, pues fue un inicio muy bonito, ¿no? Pero teníamos cierta participación en la iglesia, pero teníamos realmente limitados en espacio, pero también en personas que iban a buscar de Dios, que querían una respuesta de Él, pero estábamos iniciando como una aventura, ¿no?, de esta iglesia. Una aventura donde Dios comenzó a manifestar de los primeros momentos en que se abrió y que nuestros pastores comenzaron a dirigir la iglesia. Tengo muchos recuerdos en los inicios de la casa de mi padre, pero uno de los que siempre se me han quedado grabados es que yo veía que éramos una familia, que nos conocíamos muy bien, todos, de hecho, desde el más chiquito hasta el más grande, los jóvenes, hasta los mismos matrimonios, todos nos conocíamos muy bien. A lo mejor se daba porque apenas comenzábamos, ¿no? Y éramos, en cierta manera, pues éramos pocos, pero en sí nos tratábamos como familia, ¿no? Que eso me impactó siempre. Siempre me preguntaban cómo iba en la escuela, cómo estaba yo personalmente, y no nomás a mí me lo hacían, sino en todo en general, ¿no? Entonces, esa esencia, pues siento que nunca se ha perdido, ¿no? Ahí crecimos todos, o sea, fueron cuando llegaron los hijos de los pastores, cuando llegaron nosotros, o sea, puedo recordar a cada uno de ellos ahorita, el cómo llegaron a la Ley 57 y el cómo estábamos nosotros, ¿no? O sea, ha sido una travesía que hemos vivido todos juntos, que día con día, o sea, hemos visto crecer a nuestros hijos, a los hijos de todos nuestros amigos. Ahora estamos viendo crecer a nuevas generaciones. Cuando estábamos en la Ley 57 con pocas personas, me llamó la atención porque poquito que habíamos, porque una pasión grande y maravillosa que Dios estaba haciendo con cada uno de esos hombres en la alabanza, en la congregación, con sus hijos, con su familia.
duramos como unos 4 años y sentimos la necesidad de irnos de ese local de una manera espiritual porque pensamos y sentimos que necesitamos cambiarnos a otro local. Y entonces pues nos fuimos a otro local que está por la Monteverde y Tabasco, y ahí también permanecimos un tiempo. Y estando por allá en los viajes que hacíamos del trabajo en Estados Unidos, en alguna ocasión el Señor en una sola noche, fui guiado a encontrar algunos avivamientos que estaban sucediendo precisamente en el mundo y que todavía siguen. Y bueno, creo que ahí el Señor respondió la necesidad, porque había muchos lugares para donde voltear, o técnicas o métodos. Y bueno, ya estando ahí en la Monteverde, dimos un paso. Y recuerdo que un día le entregamos el pastorado al Espíritu Santo, y en esa misma reunión algo empezó a suceder. De repente, así como que sentimos una desesperación de algo más. Vimos otros ministerios, ¿verdad?, en los cuales se invitaba al Espíritu Santo ya a tomar el pastorado, ¿verdad? Y pues fue lo que hicimos, así públicamente le dijimos: Espíritu Santo, sé tú el pastor, ¿verdad? Queremos algo más, queremos ver, ¿verdad?, tus señales, tus milagros, tus prodigios. Y las cosas se empezaron a mover de alguna manera. Las cosas que habíamos iniciado allá en la Ley 57, como el buscar un terreno, que veíamos para nosotros imposible llegar a obtener un terreno por parte del municipio donado, pues empezó a cristalizar de una manera que empezó a caminar. Pues efectivamente ahí fue cuando empezó a haber un derramamiento de su Santo Espíritu. Ahí fue cuando empezamos a ver la diferencia y empezamos a ver milagros. Y uno de los milagros extraordinarios fue que nos donaron, pero milagrosamente, un terreno que es en el cual estamos hoy, ¿verdad? Pero el día que dijo que había un terreno con unas hectáreas y todo eso, y luego estaba solo y que vamos a construir, dije yo, ¿de dónde? Le dice, pero como yo había visto la mano de Dios en la Monteverde, había visto la mano de Dios en la Ley 57, digo, entonces seguro que Dios va a estar también en lo que es en el nuevo proyecto. Entonces estábamos en la Ley 57, fuimos a la Monteverde. Ya cuando el Señor nos dio este lugar, pues, o sea, fue empezar de cero, fue empezar de un cerro, fue empezar de hacer zanjas. O sea, muchas veces a nosotros nos tocó venir en familia, quedarnos a dormir aquí afuera para servir de vigilantes. Pero todas esas pequeñas cosas hacen que tú ames a este lugar como tu casa propia. Otros pastores estuvieron viendo un avivamiento que se daba en Bogotá, Colombia, y en este avivamiento pues era entregar al Espíritu Santo todo, y ahí comprendimos que entregándole todo al Espíritu Santo no eran nuestras fuerzas, y el Espíritu Santo empezó a moverse de una manera poderosa. Empezamos a sentir su presencia, empecé a ver cosas maravillosas, el mover del Espíritu Santo, cómo no nos queríamos ir, cómo este lugar empezó a ser transformado, cómo de tan poquitos gentes que éramos y sin hacer un esfuerzo humano, empezó a llenarse. Este lugar estaba a medio construirse, sin embargo, empezamos a ver cómo teníamos que comprar sillas porque empezaban a llegar familias enteras. Recuerdo que en esos años las reuniones eran interminables, que eran reuniones que ni siquiera veíamos el reloj porque las horas pasaban y no queríamos que terminaran. Esas horas en las que experimentábamos cosas que quizá antes no habíamos experimentado, de su presencia, de también señales y prodigios, de cómo Dios en ese tiempo nos empezó a dar como familia, como iglesia, promesas de lo que Él hablaba de nosotros como iglesia, de lo que Él veía de nosotros como iglesia futuro, y cómo Él veía esta casa como una casa en donde los ríos iban a correr
iban a bendecir a toda la ciudad, de cómo él veía esta casa como una casa en donde las familias enteras iban a venir a comer en un alimento espiritual, y cómo nosotros íbamos a hacer una casa en la que muchos en esta nación iban a venir a ser bendecidos. También de cómo íbamos a poder también dar alimento físico y también alimento espiritual a muchos, y tantas promesas que nos hacían creer y ver que Él tenía sus ojos en nosotros y que Él nos estaba preparando para algo más grande. Cuando le entregamos el pastorado al Espíritu Santo, Él nos llevó a hacer un pacto con Él, que en realidad fue idea de Él, ¿verdad? En oración nosotros recibimos la palabra que nos dijo que hiciéramos un pacto de humildad, de santidad y amor. Y cuando iniciamos veíamos la adoración y veíamos la presencia de Dios de una intensidad diferente a como estamos ahora. Dios es el mismo ayer y hoy, pero yo creo que nosotros hemos cambiado, hemos dado la libertad a Dios. Nuestros pastores le han dado la libertad al Espíritu Santo para que se manifieste y sea el pastor de esta iglesia, y hemos visto cómo ha hecho un cambio tremendo en la presencia de Dios en este lugar. O sea, vamos viendo cómo las familias que vienen a este lugar son impactadas, son llenas de su presencia, y nosotros como de ministerio de alabanza pues somos testigos visuales y somos testigos espirituales en lo que Dios hace en este lugar. Mientras sucedía este despertar en la iglesia y ese deseo de nuestros pastores de buscar algo más y de encontrar más la presencia del Espíritu Santo, también el Espíritu Santo empezaba a inquietar el corazón de los jóvenes que en ese momento estábamos. Quizá éramos un grupo pequeño, pero empezó a suceder algo en nosotros. Yo recuerdo que éramos varios, unos 20 jóvenes, ¿no? Que sinceramente no éramos alguien que nos gustaba ir a la iglesia o nos las vivíamos en la iglesia, pero hubo un momento donde me marcó, que fue una oración en la casa de los pastores, que creo que ahí empezó un despertar en nosotros los jóvenes. La verdad, muchos no queríamos ir a esa reunión, muchos no queríamos ni estar ahí, pero se dio, ¿no? Pues estuvimos unos 15 jóvenes ahí orando y empezamos a orar, y era a lo mejor un clamor genuino de nosotros de querer ver un cambio en nuestra casa, otros queríamos ver un cambio a lo mejor en nuestra escuela, otros queríamos ver un cambio en nosotros mismos, y llegó ese momento, ¿no? Nos juntamos en un mismo clamor y sentimos literal como la gloria de Dios cambió, la gloria de Dios cayó en ese lugar, y empezamos a clamar. Lo único que salía de nuestra boca era que queríamos más de Dios, queríamos más del Espíritu Santo. Y sinceramente nosotros sentimos como ese lugar empezó como que a temblar. Y tengo bien presente que cuando los pastores entregaron el control de la congregación al Espíritu Santo, cuando entregaron el pastorado, pasó algo sorprendente en el grupo de jóvenes. Me acuerdo que nuestros líderes empezaron a hacer veladas de oración, reuniones de oración, y en esas veladas y en esas reuniones muchos de los jóvenes despertaban una pasión por buscar a Dios de manera genuina. Ellos ya no necesitaban que sus papás los obligaran a venir, era una pasión de verdad por estar buscando genuinamente al Espíritu Santo. Yo nunca voy a olvidar cuando una jovencita de 18 años le dijo a otra: no viniste a la reunión de oración, te lo perdiste. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que Dios verdaderamente había cambiado este grupo de jóvenes. ¿Qué muchachita de 18 años le está diciendo a otra que se perdió una reunión de oración, no una fiesta, no una juntada, una búsqueda de Dios? Y ahí es cuando nos dimos cuenta que Dios había transformado nuestros corazones. Al llegar ya a Las Reyes, al terreno que Dios nos había dado, empezamos a unirnos más como grupos, primero como amigos, empezamos a hacer una hermandad muy padre en el grupo de jóvenes, y decidimos junto a nuestros líderes realizar un congreso que se llama Reaviva. Empezamos a planearlo, organizarlo, nos fuimos a lo grande, la verdad, y le pusimos muchas ganas a ese congreso que realmente había nacido en el corazón de Dios.
El primer congreso se realizó en el año 2010, Congreso Reaviva, en donde hay testimonios hasta el día de hoy que escuchamos, que sabemos que muchos jóvenes tuvieron un encuentro increíble con la presencia de Dios en ese congreso. Yo recuerdo cuando llegué aquí, tenía como unos 10 años más o menos, y me acuerdo que la primera vez me tocó un Reaviva, fue cuando ya tenían, fue el segundo de hecho creo, y en eso Dios me mostró ahí que, o sea, la presencia de Dios sobre este lugar es poderoso, o sea, se mueve, siempre el Espíritu Santo está aquí presente y Él es el pastor, ¿no? Y el Congreso Reaviva fue creciendo. Hoy ya tenemos 10 años de realizar el Congreso Reaviva, en donde muchos jóvenes han sido impactados y han conocido de la presencia de Dios en ese lugar y han tenido un encuentro con Él. Hay testimonios en donde hemos visto que realmente este Congreso nació en el corazón de Dios para que muchos jóvenes y muchas generaciones pudieran tener ese encuentro con Él. Veo una iglesia llena de la gloria de Dios en cada reunión. No nomás en cada reunión ni en cada evento, sino también en cada hogar, en cada familia, que se ha derramado más toda la presencia de Dios, ¿no? Viendo más milagros, prodigios, viendo esas señales en el momento de tener esa comunión con Dios, esa adoración, que seamos impregnados de la gloria de Dios cada vez que salgamos de aquí transformados, que los nuevos sean transformados también, milagros, cada oración que se haga como familia, como la casa de mi padre, que ver cosas sobrenaturales como lo estamos viendo ahora en un principio, pero yo lo estoy viendo más todavía, un movimiento, un despertar más tremendo, ¿no? Eso es lo que yo veo y lo que me impacta en mí cada reunión que yo vengo, ese anhelo y ese deseo que Dios se derrame cada vez más y más y más. Y yo veo una visión para esta casa que es ir por más, y sabemos que Dios siempre va a estar aquí, su presencia, y Él es el dueño de todo, ¿no? Y sabemos que siempre, pero siempre va a estar presente su presencia tan poderoso que es Él. Ahorita lo sentimos y creemos que esto va a seguir siendo más poderoso porque vamos madurando espiritualmente todo lo que estamos aquí. Y esa influencia del Espíritu Santo que tuvimos de los pastores Rodríguez de Colombia y que hemos visitado nosotros, estamos conscientes y sabemos que se va a dar en este lugar, que va a haber un avivamiento de esa naturaleza o más grande como el Señor lo quiera hacer, pero nosotros estamos dispuestos. Una vez cuando se inauguró esta iglesia, el pastor que vino dijo que con 2, 3, 4 locos que hubiéramos, que se iba a dar un avivamiento. Yo creo que ahorita somos muchos los que estamos locos por el Espíritu Santo. Todas esas cosas que vivimos fueron sorprendentes, fueron momentos gloriosos, pero Dios tiene una promesa de que su gloria siempre irá en aumento, que la gloria postrera será mayor que la primera. Todos esos momentos que vivimos en el grupo de jóvenes fueron grandiosos y nos formaron, pero ahora lo que Dios tiene para nosotros es algo muchísimo mayor. Dios prometió para este grupo de jóvenes que de aquí saldrían evangelistas, profetas, pastores, misioneros que impactarían el mundo completo, que la gente entraría por esas puertas y mientras llegaban por la calle del avivamiento iban a empezar a ser sanados, liberados, la gente iba a entrar llorando, todo por causa de la presencia del Espíritu Santo. Dios dijo que por esa puerta llegarían familias completas, que no iban a llegar personas solas, sino que iban a llegar familias completas, y lo estamos viendo. La gente está llegando familias completas y se está convirtiendo, que juntamente se sentarían el rico y el pobre y juntos adorarían a Dios. Son las promesas que Dios nos ha dado, casa de mi Padre, y son las promesas que estamos viendo todos los días. La gloria postrera de esta casa va a ser mucho mayor que la primera, siempre que nos mantengamos en el pacto de humildad, santidad y amor, buscando al Señor todos los días como una sola familia.
historia continúa. Creemos que esto es solo la plataforma y es el comienzo de lo que Dios quiere hacer como nosotros como familia. Seguimos caminando, seguimos creyendo y seguimos visionando en lo que Él ya nos entregó, en lo que Él ya nos prometió, para poder ser ese río que corra y pueda bendecir a las familias de nuestra nación. Esto no se acaba aquí. La historia continúa. Son los primeros 20 años de algo que Dios inició en nuestra iglesia en la ciudad de Hermosillo, y sabemos que al lado de toda esta familia tan hermosa de la casa de mi padre, veremos la gloria de Dios.